Buenos días con todos. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es el diagnóstico y el manejo de la hemorragia digestiva baja. Mi nombre es Diego Alejandro González, residente del tercer año de gastroenterología del Hospital Sabogal. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la definición. ¿Qué es un sangrado digestivo bajo? Es aquello que se produce de todo distal a lo que es la válvula ileocecal. Y la válvula ileocecal es aquella estructura que va a dividir marcar el fin del intestino delgado y el inicio del intestino grueso o colon. ¿Cómo se va a traducir o cómo nosotros podemos ver si un paciente está con o una persona o un conocido presenta sangrado digestivo bajo? Básicamente por cambio en la coloración de la deposición. Lo normal es que la deposición tenga una coloración amarilla o marrón o parduzca. En los casos donde hay sangrado digestivo bajo, esta coloración se va a tornar de un color rojo vinoso o un rojo vivo. Es básicamente como nosotros lo vamos a identificar. Está asociado a síntomas como que el paciente va a referir como cansancio, debilidad, malestar general, ¿no? Vamos a encontrar que hay diversidad de causas que puedan explicar el sangrado digestivo bajo. Vamos a encontrar que hay causas benignas y causas malignas. Causas benignas vamos a encontrar lesiones del ano y el recto, en donde las más conocidas son las hemorroides. Las hemorroides, que como sabemos van a ser dilataciones de las venas que se van a encontrar a nivel del recto y se van a traducir su complicación en sangrado, un sangrado de color rojo vivo. Otra causa vamos a encontrar la fisura anal, que es básicamente podría ser un desgarro a nivel de la piel de la zona anal que va a causarle sangrado y dolor al paciente al momento de hacer al momento de defecar. Otras causas, la proctopatía por radiación. Cuando hablamos de esto nos referimos a aquellos pacientes que presentan algún proceso de cáncer, básicamente en los hombres más frecuente de próstata, en las mujeres de cervix que reciben radioterapia. Y con el pasar de los meses o años pueden presentar sangrado digestivo bajo debido a cambios en la mucosa de lo que es en el recto. Otras causas, las lesiones vasculares, que son lesiones a nivel de arterias o venas que se producen a nivel del colon, la más frecuente las angiodisplasias. Presencia de pólipos, cuadro de inflamación del colon, como por ejemplo la enfermedad intestinal inflamatoria. Y dentro de las causas malignas vamos a encontrar en primer lugar el cáncer, ¿no? El cáncer a nivel del colon recto o el cáncer a nivel del canal anal. La evaluación inicial, básicamente tenemos que centrar en lo siguiente: qué cosa debemos buscar en la persona que vamos a evaluar. Lo primero, antecedentes de enfermedades, si el paciente sufre de presión alta, diabetes, enfermedad renal crónica. En estos pacientes es básicamente que tener en cuenta algo, que los pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener lesiones vasculares que pueden causar el sangrado. Medicamentos que puedan causar el sangrado, pacientes que reciban terapia con anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina. Esto sobre todo en pacientes que tienen algún problema cardíaco, como fibrilación auricular, o tengan alguna prótesis de alguna válvula del corazón, van a recibir esta medicación. A veces esta medicación, su dosis es excesiva y puede traducirse en sangrado digestivo. Las funciones vitales: es importante medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca. La evaluación del paciente, en este caso, como vamos a tener que buscar un cuadro de sangrado, es muy importante hacer el tacto rectal, que a veces puede ser un rato incómodo, pero es importante, ya que con ello vamos a constatar el cambio de coloración de la deposición y además nos va a permitir evidenciar o describir algún tipo de lesión que se pueda ver, sobre todo hemorroides o fisuras. Y algo importante también, esto asociado a la parte clínica, vamos a encontrar la parte laboratorial, ¿no? Viendo que tenemos que solicitar, importante, el hemograma para evaluar la hemoglobina, también el perfil de coagulación. Ahora bien, justamente aquí, como habíamos visto en la parte inicial, y bien llega el paciente con sangrado digestivo bajo, tenemos que hacer una historia clínica, ver si es el primer episodio, si ya ha tenido antecedentes de sangrado, el examen físico, los exámenes de laboratorio, si tiene alguna patología asociada y si ha recibido alguna medicación. En base a esto vamos a dividir a dos grupos: el grupo de pacientes hemodinámicamente inestables y pacientes hemodinámicamente estables.
Lo más frecuente es que el paciente esté hemodinámicamente estable, es decir, la presión arterial mantenida, la frecuencia cardíaca normal o levemente elevada, pero que no implique que el paciente tenga que recibir una resucitación hemodinámica, ¿no? Llámese como por ejemplo dar gran cantidad de suero para que su presión suba. Eso básicamente nosotros hablamos de estabilidad hemodinámica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, la hemoglobina solamente se va a transfundir sangre si es que la hemoglobina fuera menos de 7. Si es que el paciente no tiene una enfermedad cardiovascular de base, pero si la tuviera, se va a transfundir si fuera menos de 8 para lograr un objetivo de más de 10. Algo importante que mencionan las guías a nivel internacional es la aplicación de un score, el score de Oakland, que ya más adelante lo voy a describir. Entonces, una vez que ya el paciente está estable hemodinámicamente, se evalúa la hemoglobina y está bien, se va a realizar la colonoscopia, ¿no? Que es el examen más preciso que nos va a permitir determinar la causa del sangrado y a la vez dar el tratamiento. Se prepara con polietilenglicol, que es una especie de purgante, que lo que va a hacer es limpiar todo el colon, dejarlo limpio y de tal manera que uno pueda ingresar con el equipo de videocolonoscopía y describir cómo están las paredes del colon y buscar alguna lesión que pueda justificar el sangrado. Eso si el paciente está hemodinámicamente estable, pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿eso qué significa? Que su presión está muy baja, la frecuencia cardíaca está muy alta, requiere que se le coloque medicación para que la presión arterial se mantenga. En estos pacientes no vamos a esperar que el paciente se prepare para la colonoscopia, ya que para la colonoscopia se requieren 4 a 6 horas. Este paciente está muy delicado, está con sus funciones vitales alteradas. Entonces en ellos lo que se le va a pedir es una tomografía de los vasos del colon para ver si es que hay alguna alteración en ellos que permita dar un tratamiento pronto. Entonces, como les mencioné, había un score, el score de Oakland. El score de Oakland es justamente lo que se señala en las guías internacionales para determinar qué paciente puede ser dado de alta una vez que se va a la emergencia. El score va a evaluar parámetros como la edad, el género, si ha tenido algún episodio de sangrado previo, los hallazgos al hacer el tacto rectal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el valor de la hemoglobina. El punto de corte es 8. Sumando todo esto sale menos de 8, el paciente puede ser dado de alta. Pero si es más de 8, el paciente requiere hospitalizarse para definir los estudios a realizar, ya sea colonoscopía si está estable o una tomografía de los vasos del colon si es que está inestable. La colonoscopía, como mencioné, es el examen más preciso. Debe ser idealmente realizada durante la hospitalización del paciente. No hay una evidencia que indique que tenga que realizarse en las primeras 24 horas de manera estricta. Tiene que realizarse la preparación con el polietilenglicol. Bien, aquellos pacientitos que no puedan tomar o que no puedan tolerar los 4 litros, se les coloca una sonda por la nariz y por ahí se pasa el líquido. A quienes realizan la angiotomografía, que es justamente la tomografía que sirve para evaluar los vasos del colon en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica. Ellos básicamente son los que se van a beneficiar de esta medida diagnóstica. Y la medida también que se tiene es a cuándo operar al paciente. Esta básicamente es como una última medida en aquellos pacientes en quienes ni la colonoscopía ni los estudios de tomografía permitan dar un diagnóstico ni una atención al cuadro de sangrado que pueda presentar el paciente. Es en estos casos en donde recién se va a indicar lo que es el manejo por cirugía. Ahora bien, espero que este tema haya sido de su agrado. Es importante saberlo, ya que a veces podemos presentar algún conocido, algún familiar que presente sangrado. Lo recomendable es siempre llevar al paciente al servicio de emergencia para que sea evaluado por el personal de salud. Ahí es donde se va a determinar ya la necesidad de un estudio de colonoscopía o de si se está hemodinámicamente inestable, un estudio de imágenes. Eso sería todo. Buenos días.